Aberrante, supuestos pastores homosexuales. Bendiciones, mis amados, te habla tu hermano, amigo, predicador Nelson Áñez. Escuchate el siguiente video aberrante y bueno, escucha. Soy un hombre abiertamente homosexual y además soy pastor de una comunidad cristiana en la ciudad de Medellín que se llama Conexión. Esas afirmaciones, ¿no? Eso que él dice realmente causa mucha tristeza, porque muchos van a ser arrastrados al error, a la inmundicia, a la mentira, porque es una mentira. No es compatible semejante tipo de o el pecado no es compatible con el cristianismo. O sea que el cristiano no peca, puede fallar, pero no esas aberraciones. Porque ¿de qué fue libre? ¿De qué se arrepintió? ¿Qué fue lo que entendió que es el pecado? ¿O no es pecado el homosexualismo? ¿O no es pecado para él? Claro que es pecado, eso lo dice toda la Biblia. Toda la escritura desde el Génesis hasta Apocalipsis condena esas acciones. ¿Por qué fue destruida Sodoma y Gomorra y otras ciudades? ¿A quiénes llama sodomita la escritura? ¿Por qué Dios aborrece ese tipo de pecado? ¿Por qué? ¿Por qué Dios lo condena tajantemente? ¿Por qué? Porque no es malo. Claro que es malo. Anteriormente, cuando yo no era cristiano, yo aborrecía ese tipo de personas. Aborrecía. Ahora ya en este caso no, pero tampoco aplaudo ni apoyo. Yo el pecado de ningún tipo lo apoyo. Ni el borracho, ni el drogadicto, ni el mujeriego, ni el fornicario, ningún tipo de pecado. ¿Que la gente lo hace? Claro, eso no tiene que ver conmigo. La gente puede hacer lo que le dé la gana en su vida. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de sus actos? Ellos son los que van a recibir las consecuencias. La maldad, cuando ya yo creo que tengo que dar mi opinión, porque eso es algo público que él está diciendo. Yo voy a dar una opinión no de él, sino de lo que él afirma. Y hace como bueno ese tipo de práctica, que la Biblia lo condena terminantemente. Mire lo que dice Romanos 1 del 20 en adelante, dice: porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado. De manera que no tienen excusa. Las cosas que nosotros miramos, las cosas que nosotros vemos, dan testimonio que hay un Dios verdadero. Dice, pues aunque conocían a Dios, o las cosas que Dios hizo, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se hicieron vanos en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Contrario a lo que dice la palabra, que es luz. Un cristiano, un nacido de Dios, tiene su entendimiento alumbrado. No está en tiniebla el entendimiento del cristiano. Como dice primera de Juan 1, dice: si decís que sois de Dios y andáis en tiniebla, estáis mintiendo. Si andáis en oscuridad, si andáis en este tipo de acciones. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen de forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza de su lujuria. Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones. Lo entregó, o sea, los dejó que se fueran a lo que sus corazones estaban produciendo. Cuando la Biblia dice que ahora el Señor Jesucristo pone la ley en nuestra mente y corazón. ¿Está en el corazón de esa persona la ley de Dios? Bueno, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ellos lo deshonran, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a las criaturas en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos de los siglos. Amén.
Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es contra de naturaleza. Y de la misma manera también los hombres abandonaron el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria unos con otros cometiendo hechos vergonzosos. Dios dice esas acciones, hechos vergonzosos. Hombres con hombres y recibiendo en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. ¿Cuál fue el castigo de su endurecimiento y no reconocer a Dios, sino que hacer una imagen y la idolatría y todas esas cosas? Dios dejó que ellos se fueran por su racionamiento, Dios permitió que ellos se fueran en las lujurias de sus corazones y fue como castigo, como lo dice aquí, y recibieron en sí mismo el castigo correspondiente a su extravío. No fue que Dios vino y le dio, que hizo que ellos hicieran eso, no. Dios en su terquedad, Dios les dijo, bueno, vayan, quieren ir, vayan. ¿Qué puedo hacer yo? Si nosotros le decimos a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a personas cercanas, mira, esto está mal, el alcoholismo está mal, en fin, el pecado está mal, y la persona decide seguir haciéndolo, ¿qué podemos hacer nosotros? Dios tampoco los puede obligar. Nadie puede ser obligado a servir a Dios. Nadie. Y como ellos no tuvieron en bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, de maldad, de avaricia y de malicia, colmados de envidia, de homicidios, de pleitos, engaños y malignidades. Son chismosos. ¿Qué estáis diciendo? Falso testimonio. Bueno. Detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de malo, desobedientes a los padres, sin entendimientos, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo la hacen, sino que también dan su aprobación a los que la practican. No, pero es que vos tenéis que... Vos no tenéis que obligar a nadie, o vos tenéis que tener amor. ¿Y qué es el amor para vos? Cuando me han dicho eso. No, es que no habléis de esos temas, que esos temas son delicados. Yo voy a hablar de lo que la Biblia dice. Te guste o no te guste. Yo voy a analizar lo que la Biblia dice. Si alguien dice una cosa que está fuera de la Biblia, o sea, si alguien utiliza a Dios para decir cosas que no están conformes a la Biblia, yo tengo que responder como hijo de Dios. Yo tengo que también dar mi opinión bíblica. Yo no me estoy dando una opinión subjetiva basada en lo que yo creo. Yo creo lo que la Biblia dice. Eso se llama fe. Creer lo que la Biblia expone, el consejo de Dios, es fe. Creer en lo que Dios ha dicho en cuanto a cualquier tema. Dice así, en los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo la hacen, sino que también dan su aprobación a los que la practican. Entonces ahí te dicen, no, pero es que vos tenés hijos, tenés que tener temor. Yo le explico a mis hijos de dónde vienen los pensamientos que van en contra de lo que Dios ha determinado. Les he dicho que tenemos una naturaleza pecaminosa que entró en el hombre cuando el hombre pecó y que te impulsa al hombre a cometer idolatría, fornicación, maledicencia, murmuración, falso testimonio. Todas esas cosas las produce esa naturaleza pecaminosa. Y si la persona decide, mi hijo o quien sea, decide seguir por ese camino, lamentablemente yo no voy a participar de ello. Ahí entra el amar más a Dios. Dice, el que ama más a padre, madre, hijo, hermana, hermano o quien sea, más que a mí, no es digno de mí. Y yo quiero ser digno de Dios. Yo no puedo amar más a nadie en esta tierra más que a Dios. Dios está por encima de cualquier cosa, y en eso entra la palabra de Dios. Lo que Dios ha dicho. Como es mi hijo, yo no.
Si deciden, Dios no lo quiera, porque ya todos mis hijos son adultos, el menor tiene 26 años, hasta ahora ninguno ha tenido esas actitudes, y si las tiene, problema de él. No me va a ser participante a mí, porque si está conmigo, se tiene que ir de mi casa, así de sencillo. Y que siga en su inmundicia, yo no quiero ver eso, participar de esas cosas. Bueno, en fin, Romanos 2 dice, por lo cual no tienes excusa, hombres, quien quiera que sea, tú que juzgas, pues al juzgar a otro, escuchen esto, por lo cual no tienes excusa, hombre, quien quiera que tú, quien quiera que sea, tú que juzgas, pues al juzgar a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Entonces, yo sé que Dios me dice que si yo practico, o sea, que si yo soy un fornicario, pues, suponiendo que yo no soy un idólatra. Pero soy un ladrón, soy esto, soy un maledicente, miento, en fin, cometo otro tipo de pecado. Entonces dice, por lo cual eres hombre, quien quiera que sea, tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condena, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas, o quizás no lo mismo, sino otras. Y sabe que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. ¿Estáis practicando algunas de esas cosas que leí desde el capítulo 1? Detractores, aborrecedores de Dios, llenos de maldad, avaricia, malicia, colmados de envidias, homicidios, pleitos, engaños, malignidades, son chismosos, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de males, desobedientes a los padres, sin entendimiento y dignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Yo no sé eso. O sea, yo estoy practicando o haciendo alguno de esos, pero Dios no lo sabe, yo estoy engañando a Dios. Bueno, y sabes que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. El Romanos 2:3 dice, y piensa esto, hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. En las manos del Señor estoy. Tranquilamente. Quizás no soy un idólatra, pero soy un borracho. Soy un malediciente. Soy un inventor de mal. Soy un calumniador. Estáis murmurando de otras personas. Estáis calumniando. ¿Vas a escapar del juicio de Dios? A diferencia, ya todo el juicio que yo merecía cayó en Jesucristo. Y me libertó de estas prácticas. Porque el hombre cae en estas prácticas porque es esclavo del pecado y necesita ser liberado de la esclavitud del pecado. Y ahora ser esclavo de la justicia. Eso es lo que enseña la Biblia que hace Cristo en tu vida. O tienes la riqueza, dice, o piensa, y piensa esto, hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo, que escaparás al juicio de Dios. O tienes en poco la riqueza de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guíe al arrepentimiento. Arrepentimiento, la bondad de Dios te está guiando para que te arrepintáis. Metanoia, cambio de entendimiento, cambio de forma de pensar. Pero estos tienen el entendimiento entenebrecido. ¿Por qué? Por su terquedad. Mas por causa de tu terquedad y tu corazón no arrepentido, aquí la palabra dice que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento, y aquí dice estos hombres, mas por causa de tu terquedad y tu corazón no arrepentido, aquí la palabra es ametaneatos, que es que es sin o no, y metanoniatos, que viene de un verbo que es metanoeo, que tiene que ver con arrepentimiento, cambia nuestra forma de pensar. O sea, significa tu corazón no arrepentido, pero quiero darle el original para que vayan adaptándose a las palabras originales. Estás acumulando ira para ti el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Él va a pagar a cada uno conforme a su obra. A los que por perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, perseveran en hacer lo incorrecto.
vida eterna, a los que perseveran en eso. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, el judío primeramente y también al gentil, pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque en Dios no hay acepción de personas. Vamos a 1 Corintios 6, de 9 al 11, dice: ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales. ¿Qué van a pasar con ellos? No heredarán el reino de Dios. Escuché una vez a alguien decir que la palabra homosexual es una palabra nueva, que esa no aparece en la Biblia. Entonces Dios la definición de otra palabra, que es la primera que le nombré, que dice no deje engañar, ni los inmorales, que es la palabra porno, de donde viene la palabra pornografía, que es fornicario o proxeneta, un prostituto. No, esa palabra tiene que ver con prostitución, que cuando se refieren a esas personas, eran personas que tenían relaciones, hombres que tenían relaciones con varios hombres, eran unos prostitutos que vendían. No, mentira. La palabra que se tradujo aquí como homosexual es la palabra arsenokoites. Arsenokoites. Y significa sodomita, el sodomita, arsenokoites, arsen, varón, y coito, cama. Coito con la misma persona o el mismo sexo, propiamente un hombre que está en la cama con otro hombre, un homosexual. Vamos a leer otra vez. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto, el 11 dice: erais algunos de vosotros. Algunos de ellos eran estos que Pablo está describiendo aquí. Eras en pasado, pero ya fuiste lavado, fuiste santificado, fuiste justificado en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué significa ser justificado? Ser declarado justo, hermano. Entonces, ¿cómo Dios te va a declarar justo si andáis en este tipo de inmundicia, la cual Dios rechaza? No tiene sentido. ¿Cuáles son los requisitos para un ministro de Dios? 1 Timoteo 3 dice: palabra fiel y esta, si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea. Un obispo debe ser irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos a toda dignidad. Pues si un hombre no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar a la iglesia de Dios? No un neófito recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en condenación, y caiga en la condenación en que cayó el diablo, que debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera, buena de reputación con las personas de afuera que no son cristianas, que no tengan nada que decir. Debemos ser un libro abierto, que las personas conozcan tu vida porque no tenéis nada que esconder, para que no caigan en descréditos y lazos del diablo. El enemigo está constantemente acusando a los hijos de Dios, los está acusando. Y una persona que esté en esta conducta, ¿qué va a pasar? Se no ha nacido de Dios, ese no conoce a Dios, ese no tiene un corazón arrepentido, tiene su entendimiento entenebrecido. Primera de Juan 3, cuando describes a los hijos de Dios amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejante a Él,
porque le veremos como Él es, y todo el que tiene esta esperanza de ser igual al Señor, tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. Todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley, y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar el pecado, y que no hay pecado en Él. Todo el que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Aquí está hablando de practicar, de prácticas de pecado, vivir en un tipo de pecado y sin arrepentimiento. Hijitos míos, nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. Y el que practica el pecado es el del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio, hijitos de Dios. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. ¿Cuáles son las obras del diablo? El pecado. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente, la semilla de Dios permanece en Él y no puede pecar, no puede practicar el pecado. No puede practicar el pecado porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Y todo aquel que no ama a su hermano tampoco es hijo de Dios. Juan 5, primera de Juan 5, dice, primera de Juan 5, dice, del 2 en adelante, dice, y en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos su mandamiento, porque este es el mandamiento de Dios, que guardemos su mandamiento, y sus mandamientos no nos son gravosos. Por eso, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. No, es que yo era cristiano, pero el mundo me venció. Mentira, un hijo de Dios no es vencido por el mundo. Si a mí yo me dejo vencer por el mundo, son hipócritas, eran mentirosos. No soy hijo de Dios. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, vuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por ahí algunos decir que Jesucristo es el Padre. Bueno. Y Juan 8, para terminar, dice, el 31. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, permanecer, ser fiel a la palabra. No, es que debemos tolerar. Yo no debo de tolerar nada. Y como le dije, la persona puede hacer lo que le dé la gana. Pero cuando quieren decir que Dios aprueba esas cosas, ahí tenemos que nosotros levantar la voz o tenemos que quedarnos callados. A semejante aberración, que lo que te quieren arrastrar el diablo, porque las obras del diablo es el pecado, te quieren arrastrar es al infierno. ¿Me voy a quedar callado? No. Permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si permanecéis ahí, si sois fieles a su palabra, vas a ser verdaderamente un discípulo de Dios. Y conoceréis la verdad. Cuando te hacéis discípulos, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y ellos le contestaron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. Jesús les respondió: en verdad os digo, que todo aquel que comete pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo os hace libre, seréis verdaderamente libres. ¿De qué? De la esclavitud del pecado, de la injusticia, de la maldad. Injusticia es hacer pecado. Y dice la Biblia que los hijos de Dios no practican la injusticia. Entonces, ¿quién puede creer que eso que dice ese hombre, Dios tenga misericordia de él, está bien? Nadie. Bueno, en los comentarios de esa publicación que le hizo, yo también y el otro, y bueno, Dios tenga misericordia. Creer que con esa actitud, con ese pensamiento, con esa definición de lo que es que Dios, de lo que ellos creen acerca de Dios, Dios tenga misericordia de esas personas. Aborrezco yo a nadie puedo aborrecer, pero no me puedo callar cuando las personas dicen algo que va en contra de la palabra de Dios.
Y como le digo, Dios tenga misericordia de todos. De mí tuvo misericordia. Yo era un borracho, parandero, jugador, en fin. Y aquí estoy levantado, gracias al Señor, con el entendimiento alumbrado, entendiendo, porque ahora se ha levantado una gran cantidad de herejías que uno dice, Dios santo, ¿qué estamos viviendo? Que la gracia, el amor y la misericordia de Dios sea para con cada uno. Bendiciones.